su gracia, aquí está. Valora Radio. Valora Radio. ¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y le agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Gracias, de verdad. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Hoy tenemos un programa devocional, llamémoslo así. El tema es la oración. Es un tema fundamental en la vida del cristiano. Es un tema que es recurrente en los programas que tienen que ver con la fe, pero siempre es bueno estarlo recordando, estar haciendo esta invitación y este llamado a todos y cada uno de nosotros para retomar las fuerzas en la oración. Es un tema fundamental en nuestra vida cristiana y debemos de platicarlo desde muchos matices, muchos matices, porque es parte esencial de nuestra vida. Tenemos que vivir una oración en sí misma. Nuestra vida tiene que ser una oración. Y por eso quise hacer este programa. Es un programa muy sencillo, muy ameno, muy fácil y sobre todo dar algunas herramientas que nos permitan comprender lo que verdaderamente significa la oración. Gracias por estarme acompañando. Aquí estoy ya listo para recibir todos sus comentarios. Por favor, comuníquense conmigo. Hago la pregunta abierta. ¿Cuál es tu oración favorita? ¿Cómo te gusta orar a ti? Todo lo que tú quieras decirme sobre la oración, adelante. Estoy aquí listo para recibir todos y cada uno de tus comentarios. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de la familia Valora. Pues bueno, este tema, como les decía, hay que abordarlos de diferentes matices, desde diferentes formas. Hay que irlo analizando, desmenuzando un poquito para darle sentido a lo que significa la oración. Y no quedarnos con esa idea de que la oración es solo un acto absurdo, un acto inútil o un acto aburrido. Hay que darle el valor que tiene la oración porque es una de las grandes herramientas que contamos como cristianos para poder ponernos en contacto con Dios, poder hacer de alguna manera cumplirse la voluntad de Dios en este mundo. La oración es parte fundamental de este tema, de este gran tema que es construir el reino de Dios. Pero antes de empezar, recordarles, estamos en la señal de www.valoraradio.org y también estamos transmitiendo por Facebook Live, donde pueden mandarme todos sus comentarios en la página de Valora Radio. Aquí estamos en vivo, en directo con ustedes. Por favor, pónganse en contacto conmigo para poder hacer de este programa algo interactivo entre nosotros, hacer una oración entre nosotros mismos aquí en este programa. Gracias por estar aquí, gracias de verdad por su compañía. Pues bueno, la primera pregunta, y lo puse como título del tema, ¿vale la pena hacer oración? ¿Sirve de algo la oración? Para poder llegar a toda esta conclusión, tenemos que hacer algunas cosas importantes. Primero, la necesidad de la oración. Comprender que necesitamos alimentar nuestra alma. Y la forma de alimentar el alma no solo viene dada por las sensibilidades del cuerpo, sino también por el desarrollo de la intelectualidad y el desarrollo de la voluntad que se encamina hacia el contacto con Dios. Eso es la oración. Es ese alimento esencial en la vida cristiana desde la cual se nutre el alma para poder entrar en este íntimo diálogo con Dios. Debemos de ser todos y cada uno que nos hacemos llamar cristianos, y no solo los católicos, sino todos en general, los que nos hacemos llamar cristianos, debemos tener una verdadera personalidad orante, es decir, tener fe, hacer oración, hacer las obras y no convertir nuestra fe en algo hueco o sin vida. Necesitamos la oración para tener eso. La palabra oración viene del latín que significa orare, que no es otra cosa más que hablar. De ahí vienen las palabras, por ejemplo, oratoria, por ejemplo, oratorio. Entonces, la oración es eso, hablar, comunicarse, ponerse en contacto con alguien. Y al final de cuentas lo podemos definir como ese diálogo íntimo, personal y privado que podemos tener con otra persona. En este caso, parte de la vida cristiana, pues es tener ese diálogo con Dios. De eso se trata esto, de tener un verdadero diálogo con Dios. Santa Teresa definía la oración de esta manera. Lo primero, quiero tratar, según mi pobre entendimiento, en qué está la sustancia de la oración, porque algunos han topado que les parece, está todo el negocio en el pensamiento, es decir, que solo oraban con el pensamiento. Y no,
El aprovechamiento del alma no solo está en pensar mucho, sino en amar mucho. La oración es el proceso mediante el cual nosotros manifestamos de alguna manera nuestro amor con Dios. También decía Santa Teresa, no es otra cosa la oración mental a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con alguien que nos ama. Esa es la oración, es ese trato directo con alguien que nos ama, es ese diálogo interno que se da muchas veces de pensamiento y de corazón, no necesitamos andarlo gritando obviamente, para ponernos en diálogo con Dios. Y una de las cosas que más nos falla a nosotros como cristianos al momento de la oración es un elemento fundamental, del cual quiero hacer mucho énfasis en este programa, y es el tema del silencio. Ojo, me refiero a 3 niveles de silencio. El primer nivel de silencio es el nivel de silencio externo. Vaya, busca un lugar adecuado cuando vayas a hacer oración, que no haya mucho ruido, aunque la tele que no esté encendida, la radio, que no haya mucho ruido en la calle, no sé, busque ese lugar cómodo, ese momento adecuado para estar en ese proceso de intimidad, es decir, que no haya un ruido externo, es buscar el silencio del exterior. El segundo es el silencio del pensamiento. Mientras nosotros hacemos oración, obviamente que no estamos en silencio, pero lo que me refiero a ruido de pensamiento es a todos esos problemas, cosas que traemos en la cabeza que muchas veces evitan que nos concentremos. Y eso es lo que le queremos llamar el silencio de la mente, el silencio del espíritu. Es decir, no que no haya ruido, no que tú estés callado nada más, porque tú vas a estar orando, obviamente, pero que no haya ruido en tu mente, que tu oración ocupe el lugar central de tu pensamiento en ese momento. Nos pasa a muchos, estamos queriendo hacer oración y estamos rezando el rosario, estamos rezando la coronilla, estamos leyendo la escritura, pero nuestra mente está pensando en las vacaciones, está pensando en el carro, en que tengo que llevarlo al taller, en que no me alcanza la quincena, en que mi esposa se enojó, en que mi hija tengo que comprarle material para la escuela. Es decir, tenemos una gran cantidad de ruido en nuestra mente. Hay que tratar de silenciar todo ese ruido para concentrarnos en la oración. Y el tercer nivel de oración es el silencio total. El tercer nivel de silencio es el silencio total. Ojo, la oración tiene el gran sentido de crear un diálogo con Dios. Muchas veces de nosotros solo hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y pedimos y pedimos y rogamos y hacemos una oración tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿En qué momento guardas silencio para dejar que Dios platique contigo? Es decir, hay que tener momentos de silencio. Ok, suéltale todo lo que traes. Tengo este problema, tengo esta ansiedad, tengo esta petición, lo que sea. Suéltalo. Y luego calla un momento. Dale tiempo a Dios a responderte. Dios es una persona muy respetuosa. Si tú estás hablando, no te va a interrumpir. Entonces, dale tiempo a Dios que te conteste. Guarda también el silencio necesario para ponerte a la escucha del Señor. Son los 3 niveles de silencio, los voy a repetir. Haya silencio externo, es decir, que no haya ruido en la calle, en la televisión, en la radio. Encuentra momentos adecuados para orar. Segundo, el silencio de tu mente, que quiere decir silencio, que no haya ruido y que te permita a ti hacer una oración adecuada. Que tus problemas, déjalos tantito de lado, tus broncas, tus sueños, tus proyectos, déjalo un poquito de lado, concéntrate en la oración. Y el tercer nivel de silencio es el silencio total. Guarda total silencio para que des oportunidad a Dios de responderte. Hay una definición que me gusta mucho del padre Jiménez Duque que dice así: ¿qué es orar? Es la elevación, ojo con esta palabra, es la elevación consciente, libre y amorosa del alma hacia Dios, hecha fielmente en Jesucristo. Es adquirir la conciencia de nuestra vida que se refleja en Cristo, en Dios. Es llegar en el silencio de sí mismo y de las cosas a un diálogo vivo con Él, diálogo íntimo, de tú a tú, de persona a persona, de corazón a corazón. Eso es lo que debe ser la oración y es, como dice su definición, es una elevación. Te elevas, sales de este plano temporal y te pones en contacto con aquel que es el Dios eterno. Orar es toda una celebración de la amistad y de una amistad amorosa entre tú y Dios. Puede que tu oración sea imperfecta, desadecuada, digas las palabras incorrectas, vaya, que ni siquiera sepas orar, los entiende, pero eso no es pretexto para no hacer oración. Porque al final de cuentas, todo tu pensamiento
honesto, humilde, sincero, puesto en Dios, se convierte en una verdadera oración y es una celebración de la amistad. Porque es así cuando te permite entonces entrar a la contemplación de Dios. Está en la presencia de Dios tal cual en este diálogo amoroso. Y por eso decimos que la oración nos lleva a realizarse en nuestra vocación y en nuestro final feliz de amar y ser amados. Es decir, la oración es una vocación del amor. Y esto tiene muchísimo sentido. Se los pongo de un ejemplo muy fácil. Si tú eres un jovencito o tú eres una jovencita y te gusta alguien, tú un muchachito, te gusta una muchacha, ¿tú crees que puedes establecer una relación de amor con esa persona si nunca le hablas? ¿O tú crees que verdaderamente puedes hacer crecer el amor si jamás existe un diálogo entre ustedes? Para eso es el noviazgo, lo hemos dicho muchas veces. Es para entrar en ese diálogo de convencimiento uno al otro de que son las personas idóneas el uno para el otro. Y eso es a través del diálogo. Y recuerden, el diálogo no solo es verbal. Todas tus actitudes, tus posturas, tus palabras, el tono de la voz, los actos que realizas, es decir, todo el paquete completo mediante el cual tú te manifiestas a la otra persona, es la comunicación, es una forma de comunicarte, de hacerte visible al otro. Igual es con Dios, igualito. Tú a través de todas tus palabras, tus actitudes, tus posturas, tu pensamiento, tu corazón, tus anhelos, cuando tú todo lo pones en Dios, se convierte en un acto de oración. Por eso decimos que la oración es la vocación misma del amor. El amor te invita a hacer oración, te invita a crear un hermoso diálogo con alguien a quien amas. Eso es la oración. Y aquí vamos a entrar a las cuestiones más técnicas. Sí, ya hablamos de lo que es la oración, de cómo en la oración se realiza nuestra vocación de amar. Es un diálogo íntimo de persona a persona que podemos tener con Dios, y en este caso nos conlleva una elevación de nuestra naturaleza porque nos hace ponernos en contacto con aquel ser que es eterno, que está en el cielo y que nos ponemos en contacto con él. Bueno, muchas personas cuando llegan a este punto me preguntan: oye, Jaime, ¿cómo podemos hacer oración? Muy sencillo, o mejor dicho, ¿cómo puedo entrar en diálogo con Dios? Les voy a ser honesto. Si yo ahorita, por ejemplo, me pongo a hacer una oración y escucho la voz de Dios, de entrada me voy a asustar, obviamente, ¿no? Y tampoco espero que Dios se me presente y me diga: tienes que hacer esto, o vas a hacer aquello, No. Sería un evento milagroso, obviamente. Un evento extraordinario, por supuesto. Pero las personas normales, vamos a llamarlo así, personas comunes y corrientes como nosotros, tranquilos, que queremos hacer oración, ¿dónde podemos realmente escuchar a Dios? Escucharlo verdaderamente, su palabra, pues es muy sencillo. Esas son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es el libro de oración por excelencia. Es la forma en que tú te puedes comunicar con Dios. Sí, y no estoy hablando de esoterismo ni nada, de que le hablo a la Biblia y la Biblia me responde. No, por supuesto que no. Cuidado con ese tipo de cosas. Eso de que yo digo algo a Dios y abro la Biblia en una página al azar y ahí está lo que Dios me quiere decir. No, tampoco. Eso no existe. Eso es superstición. No. La Biblia no es un oráculo mágico que te da la respuesta nomás con abrirlo. No, así no funciona. La Biblia, las Sagradas Escrituras, es un diálogo con Dios, es un diálogo histórico con Dios. Pero ese diálogo histórico, es decir, que sucede en la historia, tiene vigencia en mi propia historia. Por eso le digo así, es un documento histórico en el cual yo me pongo en contacto con Dios dentro de mi propia historia. Bueno, la primera recomendación, si tú quieres empezar a entrar en este diálogo con Dios, muy fácil, las Sagradas Escrituras. ¿Cómo las voy a leer? Muy facilito, no te complica la existencia. Empieza rezando o empieza leyendo de manera ordenada el Nuevo Testamento. Con calma, tranquilo. Ya que lo has recorrido todo, te vas ahora sí al Viejo Testamento y das una releída de toda la Escritura. Lo primero es ponernos en contacto con Cristo, y desde la visión de Cristo vamos a poder entender de mejor manera lo que dice el Antiguo Testamento. Por eso les digo, empecemos por el Nuevo Testamento, por los Evangelios. Empecemos por ahí. Y veremos cómo muchas de las situaciones que se encuentran en los evangelios realmente reflejan una realidad de nuestra propia vida. Y es por eso que es un libro orante, es un libro para aquel que ora,
porque muchas de las situaciones que yo estoy viviendo hoy en mi realidad las voy a encontrar reflejadas ahí en las Sagradas Escrituras. Y toda esta lectura, este análisis de las Sagradas Escrituras con una actitud de oración se convierte en una palabra, en un diálogo con Dios. Esto es fundamental para que nosotros podamos irnos adentrando en el misterio de Cristo. A decir esto quiere decir irnos adentrando en la grandeza inexplicable de Cristo, que se hace presente en la historia. Y a través de las Sagradas Escrituras, Cristo se sigue haciendo presente en nuestra realidad. Por eso, toma las Sagradas Escrituras, dales una leída. No importa, y ojo con lo que voy a decir, no importa si de entrada no entiendes todo, o algunas cosas se te complican de entender, o no logras captar la totalidad del mensaje porque tú no conoces el contexto histórico-social de Jerusalén en el siglo I, no conoces las tradiciones judías. No te preocupes por eso. Eso se va a ir dando poco a poco con el tiempo. Si algo no lo entiendes, puedes recurrir a tu sacerdote, a tu director espiritual, a la gente de aquí de Valora y mandarles una pregunta. No entiendo el evangelio en tal parte. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Estamos aquí para servirte, te lo hemos dicho muchas veces. Ten la confianza de escribirnos, de hablarnos, de hacernos llegar todos y cada uno de tus comentarios, porque de esa manera podemos entrar en este diálogo entre nosotros. Bueno, las Sagradas Escrituras es una llamada a la oración y da respuesta a tu oración. Hay que saberla leer con calma, con paciencia, con humildad. No quieras leerla todo de corrido, no. 2, 3 páginas al día, la vas entendiendo, vas poco a poco haciendo comprensión de las Sagradas Escrituras y te vas a dar cuenta que empieza a convertirse en un diálogo. Porque conforme vas leyendo, tú también le vas preguntando cosas a Dios. A ver, Dios, ¿qué hiciste aquí? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué significa esto, Señor? ¿O por qué nos enseñas esto? ¿Por qué no permites aquello? ¿Por qué me diriges de esta manera? Este diálogo empieza a darse a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Poco a poco se va dando. No te desesperes. Las Escrituras hay que leerlas de manera constante, no nomás una leída y ya. Es una parte de nuestro estudio y nuestra formación. Y ten la seguridad que si tú te encomiendas al Espíritu Santo, esta lectura de las Sagradas Escrituras va verdaderamente a convertirse en un diálogo. Porque toda nuestra vida se va a ver confrontada con las enseñanzas de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Porque recordemos que lo que está escrito ahí es medida de verdad. Así como lo oyeron, medida de verdad. Porque la lectura de la Biblia debe acompañar la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus Sagradas Escrituras. Y esto no me lo invento yo, esto viene en el documento en la Constitución Dogmática Dei Verbum, en su artículo número 25 del Concilio Vaticano II. Son palabras de la Iglesia. A través de las Sagradas Escrituras escuchamos la respuesta de Dios a nuestra oración. Y sabemos que la oración ha sido parte fundamental de toda la historia de la salvación, desde Adán y Eva había un diálogo con Dios. Toda la historia de la salvación, desde el pueblo judío, la llegada de Jesucristo, la vida de la iglesia, todo es un diálogo constante con Dios. A veces un diálogo muy directo, a veces un diálogo escondido, pero siempre ha sido un verdadero diálogo. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, se introduce en la historia del hombre, perfecciona el proceso de la oración, perfecciona la forma en que los hombres se relacionan directamente con Dios, porque es un Dios que se autorrevela y no solo viene a mostrarse, sino a mostrarnos también cómo relacionarnos con Él. Jesucristo es en sí mismo un diálogo entre lo eterno y lo temporal, entre el ser divino y el ser imperfecto como es el ser humano. Él es el vínculo, porque Él nos muestra cómo orar, cómo hacerlo y que Él mismo promete y cumple en sí mismo todas las promesas de la oración. Él lo dijo claramente, todo lo que pidan en mi nombre al Padre les será concedido. Por eso es de que nuestra oración debe estar cargada de manera inminente del Espíritu Santo y de ese Espíritu de Cristo que necesitamos para perfeccionar nuestra oración y verdaderamente entrar en contacto con Él y poder vivir a través de la oración una relación con Dios. Para eso es el diálogo, para crear relaciones, para estar relacionados uno con el otro. No son simplemente telegramas que se mandan y no hay contacto. No, es un diálogo, es una relación. Es una verdadera relación de amistad y de amor entre Dios y nosotros. Y eso lo sabemos porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Él era una persona orante. Fue una de las cosas fundamentales de la presencia de Cristo en este mundo, fue
su actitud al momento de la oración. Para los judíos fue sorprendente ver a Jesucristo realizar la oración, porque los judíos hacían oraciones, claro que sí, pero nadie de ellos trataba en la intimidad con Dios. La oración de Jesucristo es increíblemente íntima. Vaya, le decía papá a Dios, papito, si lo queremos decir de alguna manera, ¿sí? Con ese abba. Es una forma muy íntima, muy cariñosa de dirigirse con el Padre. En una forma increíblemente familiar. Los judíos no estaban acostumbrados a dirigirse a Dios de esta manera tan familiar, tan íntima, tan personal, vaya, ¿sí? Entonces, eso impactó inmediatamente al pueblo judío. Se sorprendieron a ver cómo es posible que este hombre, en este caso Cristo, hablaba con Dios Padre con una total intimidad, de uno a uno, de tú a tú con Él. Se ponía en este diálogo constante. Fue algo fabuloso, que los discípulos se quedaron sorprendidos cuando vieron esto, cuando estuvieron ahí en la intimidad de la oración. Era tan intenso esto, que los discípulos estaban, ¿cómo se podría decir? Estaban absortos, no sabían incluso ellos mismos cómo acercarse a la oración. Porque nuestro Señor Jesucristo, fíjense esto, oraba por la noche, en las madrugadas, en las comidas, todos los momentos importantes de su vida siempre está la oración. Siempre entraba a la oración sin prisas. Podía pasar la noche entera en oración. Oraba en las sinagogas, pero también oraba en el desierto. Oraba en el monte y oraba en el huerto de Getsemaní. Oraba en soledad, pero a veces se llevaba a sus discípulos y a veces lo hacía directamente con toda la gente, hacía oración. Lo hacía en público y lo hacía en lo privado. Oraba de rodillas, oraba recostado boca abajo, con los ojos levantados al cielo, es decir, dirigiendo la mirada hacia Dios Padre. Y algo muy importante, dos aspectos muy importantes. Es en el momento de la oración donde nuestro Señor Jesucristo se transforma. Este gran milagro de la transfiguración era en este momento de la oración, cuando Él entraba en contacto con el Padre. ¿Sí? Y eso nos enseña entonces, cuando nosotros oramos, y como decía el Padre Duque, nos eleva, nos transforma, nos cambia. Verdaderamente la oración nos cambia, nos transforma. Nos hace convertirnos en alguien más alto de lo que realmente somos, nos hace entrar en la intimidad con Dios, por lo tanto necesitamos de ese ingrediente de divinidad que necesitamos para entrar en contacto con lo divino, y ese ingrediente es Cristo, es ese puente que Él ha trazado con su propia persona entre Dios y los hombres. Yo ya puedo cruzar ese puente gracias a la gracia divina, y puedo entrar en ese contacto, en esa comunidad con Dios, en ese diálogo íntimo, personal, sincero, honesto, humilde, sin ninguna máscara. Y es por eso que la oración nos transforma, porque nos ponemos a imagen y semejanza de Cristo. Nos configuramos a su forma de ser para poder entrar en ese contacto íntimo con el Padre como nuestro Señor Jesucristo lo tenía. Por eso decimos que la oración nos eleva y nos transforma. Y el segundo punto importante, Jesucristo no solo oraba para sí mismo. Hay oraciones para Él, ¿sí? Padre, quítame este cáliz, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Es una oración para Él, pero también oraba por los demás. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por ejemplo. La oración tiene esta doble gran dimensión. Nos sirve a nosotros, pero también le sirve a la comunidad, le sirve a la iglesia. Es útil. Entonces, una de las formas en las cuales respondemos a esta pregunta de que ¿para qué sirve orar? Sirve por el simple y sencillo hecho de que ponemos ante los ojos de Dios, a través de nuestras intenciones, a través de nuestro movimiento del alma hacia Él, ponemos en sus manos todas las intenciones de la iglesia, que Él ya las conoce, sí, claro que sí, pero no es lo mismo a que Él las conozca, a que tú de manera humilde y personal vayas y se las presentes a Él. Por eso decimos que la oración es muy útil, porque nos transforma y busca la transformación de todos aquellos que son los que están dentro de su iglesia. Busca la transformación de la iglesia, y buscando la transformación de la iglesia, busca la transformación del mundo entero. Me ha llegado un mensaje de Gabriela Gutiérrez. Gabriela, gracias por escribirnos, muchísimas gracias. Dice, contiene elementos históricos que relata la acción salvadora de Dios a favor de la humanidad. Claro que sí, las Sagradas Escrituras contienen todo, es todo un compendio de la historia de la salvación. Claro que sí. Y estos elementos históricos nos van dando
pautas de cómo fue la progresiva revelación de Dios que nos lleva a la perfección de esta revelación, al culmen de esta revelación en la persona de Cristo. Toda la historia de la salvación es una preparación para la llegada del Mesías. Y llegando el Mesías es una preparación para toda la iglesia, para el encuentro con el Mesías después de la muerte y al final de los tiempos. Así es. Las Sagradas Escrituras, además de ser un libro religioso, obviamente, es un libro que verdaderamente nos muestra la historia de la salvación. Claro que sí. Otra pregunta importante. ¿Cómo orar? Híjole. Aquí hay muchas maneras de orar, muchas. Pero voy a tratar de centrarme en un aspecto fundamental. En la imagen de Cristo, obviamente. Jesucristo nos mostró de una manera muy personal, y lo digo con esta manera muy personal, es que Él en su persona nos puso el ejemplo de cómo hacer oración. Y era tan novedoso, impactó a los judíos, como les decía, porque Él oraba con una gran intimidad con Dios, que los judíos se sorprendían. Entonces, los discípulos, ante este gran evento que estaban presenciando en Cristo, realizando oración, fueron y le dijeron, Señor, pues enséñanos a orar, porque nos hemos dado cuenta de que la oración tiene otra dimensión más grande, que es un encuentro personal con Dios. Recordemos, por ejemplo, que el pueblo judío no podía entrar al tabernáculo, no podía entrar donde estaba el arca de la alianza. No podían estar frente al altar de Dios. Solo lo podía hacer el sumo sacerdote y una vez al año. Pero el pueblo, la gente común y corriente, no podía llegar a ese lugar. No podían ni tocar el arca. Recuerdan aquella persona que toca el arca y queda fulminado. Es decir, los judíos sabían que había un velo, literalmente hablando, un velo entre ellos y la presencia de Dios. Cuando muere Jesucristo en la cruz, recuerden, se rasga este velo, se destruye este velo. ¿Por qué? Dando ese signo fundamental de que ahora el tabernáculo de Dios, es decir, donde está la presencia de Dios, ya es accesible a todos. Esto nos lo mostró Jesucristo antes de su crucifixión. Nos mostró esta forma de entrar en contacto con Dios. Por eso fue impactante para todo el pueblo judío el aspecto de la oración. Y los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Esto lo podemos ver en Lucas 11 o en Mateo 6. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo les enseña el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia, la oración fundamental, tal cual nosotros debemos también realizar oración. Por eso yo les invito, siempre que se haga oración, incluyan el Padre Nuestro. Al principio, al final, como quieran, a su gusto, no importa. Pero siempre inclúyanlo, porque es una forma de decirle al Padre, yo quiero ser como mi Señor Jesucristo, y por eso doy a ti mi ofrecimiento en estas palabras del Padre Nuestro, una forma de querer entrar contigo en esta intimidad a través de aquella que es la oración por excelencia, el Padre Nuestro. Aquí viene otro punto importante del Padre Nuestro. Ya sabemos qué orar, pero ¿cómo orar? La forma es muy sencilla, la fórmula es muy fácil. Debemos orar con rectitud y con congruencia. Con rectitud y con congruencia. ¿Qué quiere decir con esto? Si lo que le vas a pedir al Señor, tiene que ser primero algo bueno. No puedes pedirle cosas malas, no. Algo bueno. Y algo que tú creas que necesitas. O sea, que es necesario, bueno y necesario. Y el tercer ingrediente es tu humildad, reconocer que con tus propias fuerzas no puedes lograrlo todo, que necesitas de la ayuda de Dios. Ese es el tercer punto importante. Te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, si tuviera un problema económico, yo puedo ir con Dios y decirle, Señor, quiero sacarme la lotería el próximo fin de semana para resolver todas mis broncas económicas. ¿Estoy pidiendo algo bueno? Sí. ¿Tener los recursos necesarios para solventar una gran cantidad de problemas? Claro que es algo bueno. Puedo pedirlo con honestidad. De verdad, Señor, necesito el dinero. Aquí humildemente te lo pido para poder salir adelante de mis broncas. Es recto. Pero el Señor sabe cómo compensar tu oración. Posiblemente te saque la lotería, a lo mejor. Pero lo más probable es que no. Porque Dios no te va a responder de esa manera. A lo mejor no te da la lotería, pero sí te da un mejor empleo. A lo mejor te da los elementos necesarios para que puedas salir tú mismo con tu esfuerzo y tu trabajo de esos problemas económicos. Dios siempre te responde. No siempre como queremos, pero siempre nos responde. Y lo que quiero decir con este ejemplo es de que tú pide algo bueno, aunque lo pidas mal. Sí, aunque lo pidas mal, no importa.
Lo que importa es que tu corazón sea una petición buena y recta. Dios te responderá de alguna manera y Dios te dará los medios necesarios a través de su divina providencia, todo lo que tú necesitas para salir adelante en todas esas dificultades que tienes en la vida. Hay que confiar más en Dios. Hay que confiar más en Dios. Expresar nuestros problemas, que Él ya lo sabe, pero no importa. Lo importante es tu humildad, que tú te presentes ante Él y le tiendas así, vaya, por decirlo así, sobre la mesa todos tus problemas, tus anhelos, tus sueños, agradecer las cosas buenas que te ha dado, es decir, todo lo que tú traes, suéltalo. Dirás las palabras correctas, dirás las palabras incorrectas, tal vez, pero Dios sabe que lo importante es la rectitud de tu corazón, no tanto las palabras textuales que tú puedas decir. Dios sabe lo que necesitas y te va a tratar de recompensar de la forma en la que tú mejor lo necesitas. No siempre va a ser lo que tú pides de manera textual, pero siempre te va a ayudar a salir adelante de todos esos problemas. Lo que te pide es que tu corazón verdaderamente venga recto, congruente, humilde a hacer una petición. Sabemos que en el Padre Nuestro vienen contenidas todas y cada una de las necesidades del ser humano. Desde la primera palabra que decimos Padre, es el reconocimiento a Dios como tal. Santificamos su nombre, lo alabamos, pedimos que venga su reino, es decir, nos sentimos humildes ante su poder, queremos que la tierra cambie para ser mejor, pedimos su cumplimiento de voluntad, pedimos perdón, pedimos amor, pedimos unidad, pedimos los recursos necesarios para salir adelante, los recursos materiales. Todos vienen contenidos en el Padre Nuestro, pero nunca debemos de quedarnos solo con esa oración y solo con una recitación verbal. Hay que acompañar nuestra oración con más cosas. Hay que pedir todo lo que necesitemos, ¿sí? No, sin miedo, no importa. Conforme nosotros empezamos a orar, vamos a ir perfeccionando nuestra oración. Por lo general, siempre que llegamos ante Dios, llegamos por dos formas, para pedir algo o para reclamar algo. Hay que ser honestos, ¿no? Se me murió un familiar que quería mucho, voy y le reclamo a Dios. O tengo una gran necesidad, voy y me acerco a Dios. Existen muchas formas en las cuales uno inicia el proceso de acercarse a Dios. Pero aquí lo importante es de que inicies el proceso. Conozco muchas personas, incluyéndome a mí mismo, que muchas veces fuimos ante Dios a reclamarle, a pedir cosas y a reclamar otras. Y poco a poco hemos ido comprendiendo a través del ejercicio de la oración cómo nuestro corazón se va transformando. Y ese reclamo a Dios se empieza a convertir en un diálogo con Él. Y entonces vas dejando poco a poco el rencor, la ira, el coraje, la angustia, y empiezas a entrar a este diálogo con Dios y te das cuenta que Dios te quiere, que Dios te ama, y que juntos van a poder lograr todo aquello que tú necesitas para salir adelante y encontrar esos bienes y esas dichas necesarias para ser feliz en esta y en la siguiente vida, ¿sí? Por eso, recomendación, siempre orar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de la oración del Padre Nuestro, y después todas las oraciones que tú quieras, todas las que tú quieras. ¿Quieres rezar 1000 Aves María? Reza 1000 Aves María. No importa si ese es tu sacrificio, tu intención, tu necesidad, aviéntalas, no importa. Pero recuerda que al final de esas 1000 Aves Marías hay que guardar silencio para permitir que Dios hable. Y aquí viene una controversia muy fuerte. He estado en contacto, obviamente, a lo largo de los años con muchos cristianos no católicos, personas que están principalmente en esa gran cantidad de sectas que existen. Y uno de los temas recurrentes en nuestros diálogos es el Santo Rosario o la coronilla. Y ellos nos critican mucho de que nosotros, por ejemplo, en un Santo Rosario nos aventamos por lo menos 50 Aves Marías, ¿no? 10 por cada misterio. Bueno, entonces ellos nos culpaban, nos acusan de que es una charlatanería, de que es una simple repetición vana e insensata de unas frases y unas oraciones. Bueno, hay incluso unas palabras de Jesucristo que dicen claramente, cuando oren al Padre, no hagan vana palabrería. La vana palabrería no significa no repitas. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué hago esta distinción? Porque tú que estás en contacto con personas de otras denominaciones, la que sea, y te critican el rosario, te critican las Aves Marías, te critican la coronilla, te critican todo este tipo de cosas, donde es una repetición de oraciones, te dicen que es simplemente vana palabrería, como dice el Evangelio, respóndeles que no, que la vana palabrería es simplemente repetir frases sin sentirlas, sin hacerlas propias. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado, lo dice el Evangelio,
Él oraba repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Repetir no significa palabrería. Se convierte en palabrería cuando lo que estás diciendo no lo sientes. Pero si verdaderamente lo sientes, claro que no es palabrería. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillito. ¿Cuántas veces tú le has dicho a tu esposa o tu mujer, cuántas veces le has dicho al esposo que lo amas? 100, 200, 1000, 10,000 veces. ¿El hecho que lo hayas dicho muchas veces significa que es vana palabrería? Por supuesto que no. Porque no importa cuántas veces lo repitas, mientras lo estés sintiendo de verdad, no es una vana repetición de palabras, sino que es una verdadera expresión reiterada de un sentimiento. Entonces, que no tengas miedo de rezar el Santo Rosario, no tengas miedo de rezar la coronilla y repetir muchas veces una oración, no importa. Lo importante es que lo sientas, ¿sí? No solo repetirlas como si fuera un conjuro mágico que si repito 1000 Aves María se me va a cumplir el milagrito. Eso es superstición y eso no es parte de la oración cristiana. Bueno, aquí lo importante es entonces que nuestra oración sea una oración confiada, correcta, congruente, humilde, pero también confiada, reconociendo el poder de Dios, reconociendo que nuestro Señor puede cumplir todo aquello que nosotros le pedimos y lo que pedimos es bueno. Y otra, no ser egoístas en la oración. Recordar que nuestra oración siempre debe de ser una oración solidaria. Pido por mí, claro, pero pido por mí, por mi familia, por mis amigos, por mi iglesia, por mis desconocidos, por mis enemigos, por todos. Hay que involucrar en el proceso de la oración todo cuanto somos, todos aquellos que nos rodean. Hay que ser solidarios con la oración. Y cuando oremos, siempre recordar que lo que queremos es la construcción del reino de Dios en este mundo. La siguiente pregunta que me hacen mucho, ¿cuándo debo de orar? Muchas personas me dicen, no, pues yo me levanto y hago oración. Perfecto. Yo antes de dormirme hago oración. Perfecto. Yo bendigo los alimentos, o sea, antes de comer hago oración. Perfecto. Otros me dicen que yo a las 12 del día rezo el Ángelus. Excelente. A las 6 de la tarde rezo el Santo Rosario. Maravilloso. Pero la pregunta es, ¿cuándo hacer oración? Ya hablé de los silencios. Silencio externo, silencio de corazón, silencio de mente y el silencio total. Bueno. Pero mucha gente me pregunta, oye, ¿cuándo hago la oración? Yo todo el día estoy ocupado, estoy trabajando, estoy instalando cosas, estoy arreglando motores, estoy en la oficina. ¿Cuándo hacer oración? La respuesta nos la da San Juan Crisóstomo, que ya vivió por el siglo III, IV, si no me recuerdo. Bueno, San Juan Crisóstomo decía esto, la oración que no esté limitada a un tiempo concreto, a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. San Pablo también nos lo dice, orar sin cesar. ¿Cuándo tengo que hacer oración? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, siempre. Al principio lo dije, toda nuestra vida tiene que ser una oración. El problema es que siempre confundimos la oración con la recitación de oraciones. No, hay diferentes tipos de oraciones. No todo tiene que ser palabras, es decir, una oración verbal, un Padre Nuestro, una Ave María, un rosario. No todo eso, no siempre tiene que ser la oración así. La oración es la disposición de tu corazón a entrar en el diálogo con Dios y eso también lo puedes hacer a través de las obras, a través de los actos, a través de los pensamientos, a través de los juicios morales que realizas cada vez que vas a cometer un acto. Eso también es parte de la oración. Platicar con Dios. Oye, Dios, tengo este problema. No sé qué hacer. Oye, Señor, me gusta esta muchacha, échame la mano. ¿Cómo le hago para llegarle? Para poderme acercarme a ella. Sabrá Dios. Pero el hecho es el reconocimiento de que Dios te acompaña, de que Dios está contigo, de que tú estás unido a la voluntad de Dios. Eso ya es oración. Y convierte en oración todo lo que haces. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, todo lo que planeas, todo lo que proyectas, todo queda encomendado a la voluntad de Dios. Haz de tu vida una oración. Repito, no solo las oraciones verbales son oración. Tu disposición a la voluntad de Dios. Tu capacidad de mostrar a Dios cuando te preguntan. Tu disposición para encomendar todas tus cosas al Señor. Eso es la gran oración. Tu vida se convierte en una oración. Otros me preguntan, ¿dónde debo hacer oración? Interesante pregunta. Y hay dos respuestas. ¿Sí? La respuesta primaria, sí que se me surge, es ¿dónde hacer oración? En donde sea. Vas manejando, haz oración. Estás en la oficina, haz oración. Estás acostado en tu camita viendo la tele, haz oración.
estás por comer, estás sentado en el comedor y vas a comer, haz oración. En todos los lugares, en todas partes hay que orar. Claro, porque al final de cuentas es estar en la presencia de Dios donde sea. Sí, pero hay una distinción que sí también es importante hacerla. Y tiene que ver mucho con el sentido de la misa. Ojo, muchas veces me preguntan, ¿vale la pena ir a misa? Pues claro que vale la pena ir a misa. Es más, nada vale más la pena que ir a misa. Pero es porque en el templo, ahí, en el templo donde tú vas a a la Santa Misa, a la Sagrada Eucaristía, ahí está Cristo, en persona, Él. Entonces tienes la oportunidad de verdaderamente entrar en comunicación con Dios, presente físicamente, en el recinto establecido para realizar la oración. Entonces, la pregunta de dónde hacer oración tiene dos respuestas. La oración íntima, personal, hazla donde sea, en todo momento, en todo lugar. Pero esa oración litúrgica, esa oración comunitaria, esa oración plena, total y perfecta hay que hacerla en el templo. Ahí, de preferencia en la Sagrada Misa, de preferencia frente al sagrario. Sí, en ese momento. Si es que usted entra en un templo y ven el foquito rojo encendido, quiere decir que Cristo está ahí en el tabernáculo. Él en persona. Híncate y ponte a hacer oración ahí. Y obviamente el ideal de la oración es en la Santa Misa, que es la oración litúrgica por excelencia. ¿Sí? Siempre debemos de darle un tiempo, un lugar, un momento a la oración en el templo. Si puedes, antes de misa, después de misa, como tú quieras, darle un momento a esa intimidad en la casa de Dios. Directamente ahí, en ese lugar, ese recinto establecido para la oración. ¿Ok? Hasta aquí espero ir más o menos correcto. Y quiero hacer énfasis en un tipo de oración fundamental, que es la oración litúrgica. La oración litúrgica no es otra cosa más que la oración del pueblo, la oración común que en unidad en Cristo ofrecemos al Padre a través del Espíritu Santo. La oración en común alcanza su calidad más alta en la liturgia, que es la fiesta de la celebración de la alegría, reflejo de la liturgia celestial y un himno continuado de alabanza al Señor, de gloria, de honor y de acción de gracias. No me lo estoy inventando, esto viene en el libro del Apocalipsis, porque es en la presencia de Cristo y por medio de la acción del Espíritu Santo que estamos verdaderamente en la presencia del Padre. Eso es la misa. Y entonces, para que esto tenga un orden, tenga una unidad, se realiza la oración litúrgica. La liturgia, si lo quieren entender de esta manera, tiene 3 eventos fundamentales. Uno es la misa, obviamente, la misa, donde si ustedes se dan cuenta, la misa pues no cambia. Siempre empiezan con la oración penitencial, la lectura de las escrituras, la oración eucarística y la salida, la despedida, ¿no? Bueno, toda la misa está estructurada así para convertirse en un reflejo de la oración celestial, de la liturgia celestial, de cómo los ángeles y los santos alaban a Dios. Para eso es la Santa Misa, para unirnos en toda comunidad como iglesia a la oración a Dios. La segunda oración litúrgica por excelencia son los sacramentos. Si se dan cuenta, cuando ustedes van a un bautizo, hay un ritual de bautismo. Cuando ustedes van a una unción de enfermos, hay un ritual de la unción de los enfermos, en el matrimonio, en la confirmación. Es decir, existe una oración en la cual toda la iglesia se une para hacer una petición única sobre los sacramentos. Por eso los sacramentos es la segunda gran oración litúrgica. Y la tercera, que a mí me gustaría hacer énfasis con ella, es la liturgia de las horas, que es esa oración en la cual toda la iglesia se une en oración de una manera ordenada y establecida. Por lo tanto, mi respuesta, mi mensaje en esto es: no desprecies la oración litúrgica. ¿Es importante hacer oración personal con Dios? Claro, fundamental. Pero siempre tu oración personal debe estar subordinada a la oración litúrgica. Vaya, es gracias a cómo Cristo nos enseñó a orar, que es bien en la Santa Misa, es como nosotros podemos entrar en contacto con Él para hacer la oración personal. Nuestra oración personal es posible gracias a la presencia de Cristo y al sacrificio salvífico de Cristo, que nos deja su perpetuidad de poderla disfrutar en la Sagrada Liturgia. Entonces, repito, ¿dónde hacer oración? En todos lados. ¿Cómo hacer oración? De preferencia en el templo, en la oración litúrgica, de preferencia. Muy bien. Como consecuencia de nuestra oración debe crear un compromiso, que esto es fundamental.
yo cuando voy ante el Señor debo de realizar una oración de alabanza, de adoración, de arrepentimiento, de petición y de acción de gracias. Yo por lo general cuando estoy ante el Santísimo le digo 4 palabras. La primera es gracias, Señor. La segunda es perdóname, Señor. La tercera es bendícenos, Señor. Y la cuarta es cuídanos, Señor. Con esto trato de englobar esta forma de hacer oración de alabanza, adoración, arrepentimiento, petición y acción de gracias. Porque de esa manera reconozco que todo lo que soy, todo lo que tengo que hacer en la vida está subordinado a la voluntad divina. A través de estas 4 palabras que son mías, se las comparto con mucho cariño. Y lo más importante y fundamental de la oración es conviértelo en obra. A ver, se los pongo de una manera muy, muy sencilla. Imagínense que ustedes a su esposa le dicen, te quiero mucho. Pero después de terminar de decirle, te quiero mucho, dejas la ropa tirada donde sea, no le ayudas en la casa, no le das dinero, te emborrachas, te gastas la quincena en tonterías, no la respetas, le eres infiel, no le das oportunidad a que ella se exprese. Es decir, le dices que la quieres mucho, pero todas tus acciones demuestran lo contrario. La desprecias, la ignoras, etcétera, etcétera. Pues obviamente tus palabras están huecas, no sirven para nada. Igual es la oración. Si tú le dices al Señor, te quiero, Señor, quiero estar contigo, quiero ser parte de ti, quiero salvarme, quiero estar contigo en la eternidad. Si tú en tu oración verdaderamente buscas este diálogo con Dios, tienes que transformarte, tienes que cambiar. La oración exige el compromiso de cambio. Tienes que cambiar. Tienes que transformarte. Por lo tanto, si tú empiezas a hacer oración, debe ir acompañada del compromiso de conversión, del compromiso de ser mejor cristiano día con día. Y para cerrar esto, quiero hablar de algunos tipos de oración, para que sepas tú cómo orar, ¿sí? La primera es la oración verbal. Básicamente es el recitar palabras. Voy a recitar el Padre Nuestro, el Rosario, la coronilla, la liturgia de las horas. Es decir las oraciones como tal, el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, el Credo, etc. Esa es la oración verbal y esa es la parte fundamental o primaria de una oración. El segundo tipo de oración es la oración que le llamamos lectio divina o lectura de la Biblia. No es otra cosa más que leer la palabra de Dios y entrar en este diálogo con nuestro Señor a través de la lectura de las Escrituras. Entrar en diálogo con Él, tal cual. Estoy leyendo tu biografía, Señor. ¿Aquí qué hiciste? Oye, ¿por qué hiciste esto? A ver, quiero entender, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué dijiste esto? ¿O por qué le dijiste esto a los fariseos? ¿O por qué no condenaste a la adúltera? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Por qué esto? Es entrar en ese diálogo con Él, se llama lectio divina. Empezar a comprender lo que Dios hizo y lo que está tratando de enseñarnos a través de un diálogo personal. La tercera es la oración meditada. Esta ya es más importante. Ahora sí, es adentrarte en los misterios de Dios a través de las Sagradas Escrituras, a través de los escritos de los padres de la Iglesia, a través de los teólogos, a través del magisterio de la Iglesia. Es decir, toda la historia de la Iglesia, cómo nos comparte lo que nuestro Señor nos ha dicho y cómo entenderlo, cómo convertirlo en vida personal. Eso es lo que llamamos la oración meditada. Y es un tercer nivel. El otro es el nivel de oración que le llamamos de oratio, ¿sí? Vaya, es la oración de oración orada. ¿Qué significa esto? Ya no es tanto la repetición verbal o la lectura, sino la confrontación de los textos divinos, la confrontación de la palabra de Dios, la confrontación del magisterio de la Iglesia que busca transformarme en mí mismo para que mi propia persona se convierta en un acto de oración. A eso se refiere, a entrar ya ahora sí en la intimidad de las enseñanzas de Dios para hacerlo vida. El otro nivel que sigue es el nivel de contemplación. Ahora sí, nivel muy alto de oración es contemplar a Dios. Y no me refiero a verlo, sino a contemplarlo en su grandeza a través de la acción del Espíritu Santo y a través de la gracia divina. Es un momento de oración increíblemente, sobrenatural y especial. No todos alcanzaremos el nivel de contemplación, no todos lo vamos a alcanzar, no. ¿Sí? Pero de alguna u otra manera buscar estar en ese verdaderamente contacto con Dios, una verdadera contemplación de su palabra y de su persona a través de la presencia real y verdadera de la Santísima Trinidad en nuestros corazones a través de la gracia divina. Esa es la contemplación.
sentir verdaderamente la presencia de Dios en ti, pero sentirla verdaderamente, contemplarlo, porque implica un grado impresionante de humildad y de transformación interna. Y el último nivel de oración, que debe estar presente en todos los demás niveles, es el nivel de oración de acción. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Lo que profesas con tu boca, lo que profesas con tu mente, conviértelo en actos. No se vale decir el Padre Nuestro donde decimos perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, si no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden. Tienes que convertir la oración en acciones. Lo que estás diciendo verdaderamente convertirlo en acción. Para eso están las obras de misericordia. Conviertes en acto lo que recitas con palabras al Señor. Lo que dialogaste con Dios, lo cumples en la acción diaria y cotidiana. La oración, como les decía al principio, es el alimento del alma, es el alimento que necesitamos para verdaderamente transfigurarnos a la imagen de Cristo y poder estar ante la presencia del Padre el día de mañana y poder disfrutar de la vida eterna. Eso es la oración, el diálogo íntimo uno a uno con Dios nuestro Señor. Espero te haya gustado este programa. Te agradezco infinitamente que me hayas acompañado el día de hoy. Soy tu servidor Jaime Velázquez y no me queda más que despedirme y encomendarme a tus oraciones. Gracias por haberme acompañado y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.